Buenas noches, les habla Nelly Lucía Andrade Cardoso, estudiante de la Maestría de Psicología Comunitaria, el día de hoy del curso Territorialidad y Diversidad Poblacional. Me encuentro desarrollando la actividad número 5, que es un estudio de caso con perspectiva territorial o poblacional. El contenido de este video es en principio una presentación y contexto de la problemática. En segundo lugar, una justificación, identificación de prioridades, necesidades y oportunidades frente a la problemática, conclusiones y bibliografía. Es importante recordar que es territorio. El territorio lo entendemos como un factor importante en el fortalecimiento de nuestra identidad. Es un espacio de articulación, es el resultado de una acción social que de forma concreta y abstracta se apropia de un espacio de forma no solo física, sino además simbólica, y es fruto de relaciones sociales representadas por sus interacciones y comprensión. El territorio es la expresión histórica a partir del relacionamiento entre actores. Entendemos de esta manera que el concepto de territorio es una construcción social, es una apropiación social de de una área. La expresión simbol histórica de dimensiones, espacio y tiempo. Hace parte del territorio todo ese conjunto de actores y de agentes que lo habitan, ¿cierto? Que con su organización social y política, así como su medio ambiente, y supone la presencia de un proyecto común. El enfoque territorial, su objeto de análisis son las relaciones sociales, vínculos que se configuran en esos territorios. Y los actores desde sus vínculos, no solo a nivel de habitación, no solo habitación en un territorio, son importantes por sus relaciones e interacciones. Cuando hablamos de dimensiones territoriales, hablamos de un conjunto de dimensiones a nivel económico, a nivel de desarrollo social, humano, desarrollo institucional, desarrollo cultural, político, ambiental. El enfoque territorial plantea una visión sistémica, integra las diferentes dimensiones de desarrollo. Entonces acá vemos un esquema que nos permite ver que cuando hablamos de territorio estamos hablando de una serie de dimensiones que son las que vamos a tener en cuenta. Para el día de hoy, de acuerdo al trabajo solicitado, nuestro estudio de caso va a ser la migración mixta urbana en Bogotá. Es importante partir de estas cifras, ¿cierto?, que nos permiten contextualizar el territorio a nivel geográfico, a nivel demográfico, a nivel humano. Para el mes de septiembre del 2020 estamos hablando de una población metropolitana en Bogotá de casi 10 millones de personas y que se constituyen el 19% de la población total del país. Bogotá está dividida en 20 localidades que van desde la localidad 1 Usaquén hasta la localidad 20 Sumapaz. En el 2019 la economía alcanzó la tasa más alta de crecimiento, pero las proyecciones indicaban que se iba a contraer debido a la pandemia COVID-19 que afectó a la humanidad a nivel global. Bogotá es el mercado laboral más grande de Colombia y acá en Bogotá se emplean el 19% de los trabajadores a nivel nacional. A pesar de esto, la ciudad enfrenta graves retos, ¿cierto? Como es la formalización de negocios, el desempleo y la informalidad. Hablando a nivel económico, las microempresas y pymes constituyen el 97% del tejido empresarial. Esto es tomado de la Cámara de Comercio de Bogotá, de su publicación Clima de los negocios en Bogotá. Un flagelo que encontramos en la capital es el tema de la inseguridad. La tasa de homicidios por 100.000 personas fue del 13% en el 2019, destacándose algunas localidades. La tasa de violencia sexual fue del 24.2 por 100.000 personas. Los feminicidios representan el 8.7 de la tasa general de homicidios de la ciudad. El 14% de los hogares viven en hacinamiento y de esta realidad social y económica no se escapan los migrantes y refugiados venezolanos.
De acuerdo con MMC 2020, Bogotá es una ciudad de tránsito y o destino final. Aquí vienen los refugiados inmigrantes, algunos a radicarse en la ciudad, otros son temporales que se quedan en la ciudad por un tiempo y están los migrantes de tránsito que están pasando porque su destino es otro. De acuerdo a este importante estudio, puede considerarse el fenómeno migratorio como una oportunidad para Bogotá. No es visto de esta manera por autoridades y comunidades. Según la información oficial más reciente, en Bogotá residen un total de 347.000 venezolanos, de los cuales 206.000 cuentan con un permiso especial de permanencia. Sin embargo, los organismos se contradicen, ¿cierto? Esto lo dice a nivel de las cifras de Bogotá, pero el Consejo Danés para Refugiados dice que solo el 18% de los entrevistados ciudadanos venezolanos migrantes tienen realmente ese permiso, ese estatus migratorio regular. Los refugiados y migrantes venezolanos generalmente tienen un nivel educativo medio alto, según los censos que se han realizado. El 24% dicen que tienen educación universitaria completa. En cuanto al censo que se realizó, el 40% de los venezolanos que residen en Bogotá tienen un trabajo formal o informal, seguido por un 38% que reportó tener un trabajo pero no recibir pago por él y un 9% que estaba en la búsqueda. Y sin embargo, a pesar de este nivel educativo que nos manifiestan, ellos se encuentran en un nivel socioeconómico en general bajo, estratos 1 y 2. Los sectores en el mercado laboral del área metropolitana de Bogotá que dejaron de ser atractivos para la población local se han vuelto atractivos para los refugiados inmigrantes. Nos referimos a sector de servicios, agricultura y floricultor. Servicios pueden ser como el call center, construcción, vigilancia y seguridad privada. La mayoría de los venezolanos tienen trabajos informales sin contrato laboral, principalmente trabajando en la calle como vendedores, rapitenderos, parqueaderos o vigilantes. También a nivel artístico se encuentran pidiendo dinero en las calles como vendedores ambulantes y tienen un ingreso muy bajo en comparación con los colombianos. También encontramos en el estudio que la respuesta a la migración venezolana ha sido de carácter humanitario. Hasta ahora se está pensando a desarrollar una visión a largo plazo. Hay un proyecto de ley de migración en curso. Bogotá carece de una política pública, considera este estudio, que esté desarrollada específicamente para integrar y proteger a esta población refugiada e inmigrante. Hay una situación de ilegalidad y hay una situación política de conflicto en su país de origen. También nos dicen que existe un centro integral de atención al inmigrante, ¿cierto? Que proveen servicios y programas. Sin embargo, la mayoría dicen que desconocen estos servicios o no son tan fácilmente asequibles. Los riesgos a los cuales están expuestos los migrantes venezolanos no son muy distintos a los expuestos por los locales de Bogotá, ¿cierto? En primer lugar, ellos tienen un riesgo y es el tema del estatus migratorio no formalizado. Hay un riesgo en las ciudades, en la ciudad de Bogotá, de inseguridad, de robos. Han estado expuestos a xenofobia, discriminación, a explotación laboral porque no tienen regularizada su situación laboral un porcentaje representativo, a violencia de género, violencia de otros tipos y agresiones, al desconocimiento de bienes y servicios que les pueden ser de utilidad por su condición de inmigrantes. El impacto del COVID-19 tuvo un alto impacto, perdón la redundancia, para esta población, ocasionando pérdida de ingreso y de vivienda y de pronto de la situación económica en la que alcanzaban a estar, algunos en indigencia y desamparo que hizo que un porcentaje importante regresaran a su país de origen.
Es importante tener en cuenta a nivel, no solamente a nivel social, a nivel económico, a nivel educativo, a nivel político, también es importante que tengamos en cuenta a nivel cultural, ¿cierto? La importancia de desarrollar en esta comunidad factores de desarrollo comunitario y calidad de vida como son la resiliencia comunitaria, el empoderamiento y estrategias de afrontamiento frente a la situación que ellos se encuentran atravesando. Hay un fenómeno muy interesante estudiado por varios investigadores que hace referencia a la aculturación, que son todo ese conjunto de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que está participando en una situación de contacto con una nueva cultura. Estos autores hablan del impacto del desarraigo, de trastornos mentales como ansiedad, depresión, estrés postraumático, a los cuales se ven expuestas estas comunidades migrantes. El migrante, que es la persona que llega a un país diferente al propio, experimenta una serie de cambios a nivel individual, social y cultural que influyen en su adaptación a esa nueva sociedad, ¿cierto? Y incluso a su readaptación a la sociedad de origen cuando deben retornar. Acá vemos una especie de resumen, ¿cierto? Nuestro caso es la migración mixta urbana de Bogotá con enfoque territorial. Hemos visto una serie de cifras que nos hablan de 10 millones de habitantes en Bogotá, donde se ubican 347.000 ciudadanos venezolanos, ¿cierto? Eso es con fecha del 2020. Nos hablan de una serie de aspectos económicos como el desempleo, la falta, un gran sector de ellos dedicados a la informalidad, a pesar de un nivel educativo alto o medio alto, pertenecen a los estratos 1 y 2, se encuentran ubicados mayoritariamente en las zonas más deprimidas de la ciudad, en localidades como Ciudad Bolívar, Bosa, Suba, y estas comunidades están expuestas a los riesgos que estamos expuestos todos los bogotanos, adicionalmente a su falta de definición de su situación de estatus migratorio, a la xenofobia y a la discriminación. También hablamos de la necesidad de desarrollar en ellos un sentido de comunidad, de ayudarlos, apoyarlos en ese proceso de aculturación, ¿cierto? Que se encuentran ellos atravesando en este momento cuando llegan a un país nuevo, que aunque tengamos el mismo idioma y algunas costumbres semejantes, de todas maneras implica un desarraigo de su país de origen, familias, trabajos y culturas originarias. Hay unos factores de riesgo como los que habíamos mencionado y algunos factores protectores como el sentido de comunidad, redes de apoyo, políticas públicas y leyes en desarrollo que buscan facilitar su adaptación. Cuando hablamos de este enfoque territorial, ¿cierto? Cuando hablamos del enfoque territorial, tenemos en cuenta todas estas variables. Es necesario desarrollar estudios que permitan identificar estas nuevas concepciones de territorio de estos migrantes venezolanos, donde ellos ya han tomado algunos elementos de nuestra cultura colombiana y se han adaptado y mantienen algunos elementos de arraigo con su cultura. Entonces es importante revisar a través de las investigaciones cómo son sus vínculos actuales con la sociedad colombiana, cómo son estas interacciones, cómo se encuentran ellos construyendo nuevos conceptos alrededor de su adaptación y de su nueva vida, en qué medida consideran que tienen un futuro promisorio o posible en Colombia, ¿cierto? Y qué pueden ellos aportar a la sociedad, a la economía, a la política del país. La bibliografía que utilizamos fue esta que ustedes están observando. Destacamos mm,
el Mixed Migration Center, la migración mixta urbana, estudio de caso en Bogotá, que fue realizado especialmente por Vanessa Molina en el 2020. Es un reporte informativo de esta institución, Migración Mixta Urbana, y está orientado a revisar la situación como un estudio de caso de los migrantes de Venezuela.